Se llama Marco Saguini, nació el 13 de enero de 1935 en Córdoba, escritor que ha transitado una amplia formación internacional en literatura, medicina, psicoanálisis, arte e historia. En 1963 aparece su primer libro y desde entonces ha publicado novelas, libros de ensayos, de cuentos, biografías, que generan entusiasmo y polémica. En los últimos años, todos sus títulos se convirtieron en bestsellers. Aguinis es seguido por millares de admiradores que recomiendan, discuten y coleccionan sus obras. Ha escrito artículos sobre una amplia gama de temas en diarios y revistas de América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha dictado centenares de conferencias, cursos en instituciones educativas, artísticas, científicas y políticas en Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Rusia, Italia y casi todos los países latinoamericanos. Se restableció la democracia en la Argentina en diciembre de 1983. Marco Saguini fue designado subsecretario y luego secretario de Cultura de la Nación. Impulsó la famosa primavera cultural que animó al país. En el campo de los derechos humanos enfrentó temas polémicos que pusieron en riesgo su vida. Durante la última dictadura fue limitada la circulación de sus libros y algunos salían del país en forma clandestina. Innumerables lectores admiran su visión profética sobre el conflicto árabe-israelí, las tensiones internas de la Iglesia Católica, el autoritarismo y el resurgimiento del fundamentalismo étnico y religioso. Marco Saguini ha recibido, entre otros, el Premio Planeta en España, el Premio Fernando Geno en México, el Benemérito de la Cultura de la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación, Premio Nacional de Sociología, Premio Lobo de Mar y otros tantos más en esta larga y trayectoria vida literaria. Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, gracias por la gentileza primero del Emporio del Libro, que cumple estos 60 años, y darnos la oportunidad de poder dialogar con vos de todos los temas, porque sos un tipo tan amplio que nos permite todo. Gracias. Ahora, empecemos por lo actual y por las razones que te traen a Córdoba. ¿Por qué Lioba? Lioba es el diminutivo que usaban los íntimos, cariñosamente, que usaban para designarlo a quien después fue León Trotsky. ¿Por qué Trotsky? Bueno, Trotsky es una figura que ha jugado un papel de gran trascendencia en la historia del siglo XX. Sin su acción, posiblemente hubiésemos tenido un siglo XX diferente. Dejamos de lado la ideología, pero es un personaje que ha tenido un papel de bisagra. Es lo mismo que analizar a Napoleón Bonaparte. Podemos estar de acuerdo o en contra de lo que él ha hecho durante su vida, mató mucha gente, guerras innecesarias, pero Napoleón Bonaparte fue una bisagra en la historia. Y con Trotsky ha pasado exactamente lo mismo. De modo que su personalidad es fascinante, interesante, es bueno conocerla. Y cuando yo repasé su biografía y miré un poco lo que se ha escrito sobre él, advertí que el acento estaba puesto en la última etapa. La etapa del exilio, la persecución de Stalin, el asesinato, y bueno, antes del asesinato su romance con Frida Kahlo. Pero la primera parte, la etapa de su juventud, la carrera hacia el poder, no fue tratada. Y cuando la empecé a examinar un poco, incluso a través de páginas autobiográficas, me encontré con un cofre lleno de materiales preciosos para una novela, porque había una cantidad enorme de anécdotas, de aventuras, de peripecias, de fugas, de cárceles. Y ahí descubrí a una persona muy interesante, no solamente porque estaba apasionado por ciertos ideales, sino que tenía una gran fortaleza para resistir las privaciones, las persecuciones, e incluso las fugas a lo largo de Siberia, perseguido por lobos. Y eso me entusiasmó para escribir este libro, que es una novela. Es una novela porque he dejado que mi fantasía y mis impulsos poéticos trabajaran en el texto, pero quiero aclarar a la audiencia, aclararte a vos, que los hechos fundamentales han sido prolijamente respetados. Es decir, lo histórico no ha sido tocado, sino que he avanzado en lo que la novela aporta, que es profundizar en el espíritu del personaje y de los personajes. ¿Intentar rescatar de alguna manera aquella mística ideológica de la juventud de Trotsky? Sí, claro, ahí planteo desde el punto de vista humano cómo él fue entrando en el marxismo.
Es curiosa. Y ahí quiero ver qué relación tiene esa mística ideológica de Trotsky con la tuya. Bueno, porque me parece que hay muchas similitudes leyendo tu vida o escudriñando en tu vida. Sí, hay algunas similitudes, hay algunas. Por ejemplo, pero hay una cosa que no es exactamente igual. Por ejemplo, Trotsky era un gran seductor de mujeres. Ajá. Y la técnica que usaba él era muy curiosa. Él trataba de averiguar qué es lo que las mujeres querían, amaban, les entusiasmaba, y ese, en vez de ser acorde y armonioso con esa tendencia, se ponía en la vereda opuesta. Claro. Entonces desencadenó un debate, una polémica. Y a través de esa polémica él iba generando el interés, la curiosidad y yo diría la atracción sobre esas mujeres. Una de las mujeres de la que se enamora fuertemente y a su vez seduce es Alexandra. En esa época no era marxista e incluso desarrolla argumentos muy ingeniosos en contra del marxismo. Pero finalmente esta mujer lo convencía a él. Bueno, yo cuando joven también fui marxista. Ahí leí muchos textos marxistas, incluso leí textos stalinistas, pero tenía cierta, digamos, percepción, sensación de que el stalinismo no era tan santo como quería presentarse. Claro. Y eso me salvó de entregarme de cuerpo y alma. O sea que había reticencia. Y luego cuando se puso más claro que realmente Stalin era un criminal, un genocida, y un dictador, un tirano de lo peor, bueno, yo me empecé a retirar y empecé a alejarme del marxismo porque comencé a darme cuenta que si bien Karl Marx fue un genio, cometió errores, como comete todo ser humano, y también tenía ciertas actitudes que son criticables. Por ejemplo, Marx jamás visitó una fábrica, a pesar que su amigo y mecenas, Engels, tenía una fábrica. Y él nunca fue. Marx era una rata de biblioteca, estaba encerrado en el Museo Británico, estudiando con libros, con informes, con estadísticas, pero no había conocido... No tenía contacto con la realidad. Y eso llevó a que, bueno, muchos de sus conceptos después perdieron actualidad. ¿Qué deuda te queda de saldar con esa juventud marxista de que tuviste vos? Bueno, para mí fue interesante que me despertó ideales humanísticos, sensibilidad social. ¿Te sirvió eso después para Me sirvió después. Pero me aparté del dogma marxista, que es un dogma que ha generado, y esto es muy duro, pero hay que aceptarlo, ha generado dictaduras, hambre y muerte. Si uno mira los regímenes comunistas, de Stalin, de Mao, de Pol Pot, de Castro, tiranía, hambre y atraso. No está asociado al progresismo, no hay progreso por ellos. Por ejemplo, en China, lo vemos con mucha claridad porque lo tenemos muy cerca en la historia. Mao era un tirano conservador, ultraconservador, y cuando viene Deng Xiaoping cambia completamente y dice, no, lo que hacía Mao está bien políticamente, pero no en lo económico. Y ese cambio que hace Deng Xiaoping introduciendo el capitalismo en China determina que China en pocas décadas se convierte en la segunda potencia mundial. Hablando del capitalismo, teniendo en cuenta la crisis que está viviendo hoy, ¿es la crisis global del capitalismo o es simplemente una nueva versión de crisis? No es una crisis del capitalismo, es la crisis a la que se llega cuando hay irresponsabilidad por parte de quienes juegan dentro del mercado. El exceso de dinero llevó a un exceso de compras, por ejemplo, en lo inmobiliario, que llevó a que burbuja. Claro, que la gente se endeudara más allá de lo correcto. Pero esto es como una pulsión, una tensión que existe y que va a ser resuelta. Va a ser resuelta como se resolvió en el 2008. Es decir, no hay una alternativa al capitalismo. El capitalismo mismo es una palabra que la introdujo Marx, pero no es exactamente eso lo que hay en la sociedad. Cuando Marx hablaba de la lucha de clases, yo pregunté, ¿cuáles son las clases actualmente que están en pugna? Por ejemplo, Marx hablaba del Lumpenproletariat, el Lumpen. Bueno, la gente que vive en las villas miserias, que duerme en la calle, que hace piquetes, son el Lumpen. Y entonces había que destruirlo, como pedía Marx. Marx decía, el Lumpen tiene que desaparecer, es el enemigo de la revolución. ¿Este enemigo de la revolución o está impulsando a que se hagan cambios y se tomen políticas más justicieras, más inteligentes, más equilibradas? Vos fíjate qué razonamiento ilógico el de Marx en ese caso, ¿no? Porque ese lumpen hoy sirve para ganar elecciones. Exactamente.
Ahí te das cuenta cómo no acertó en eso. Fíjate vos cómo Claro. se da vuelta la historia. Se da vuelta ¿no? la historia. Se da vuelta la Y historia. aquí vienen, bueno, los problemas que, bueno, no vamos a entrar en eso ahora, pero como que hay que tener una visión muy flexible y muy objetiva, tratando de entender qué está ocurriendo y cómo manejar esta Claro. situación, ¿no? ¿Sos un tipo de autocrítica? Mucha. ¿Qué deuda tenés con Marcos Aguinis? Bueno, como dice Vargas Llosa, los que leemos novelas tenemos la oportunidad de vivir varias vidas. Yo, fuera de la novela, he vivido varias vidas. Sí. No te olvides que yo fui neurocirujano, Sí. metido totalmente a fondo en la neurocirugía, fui psicoanalista, metido a fondo, quise ser concertista de piano, di conciertos en Córdoba, que hay todavía críticas de mis conciertos dados aquí, y me metí a fondo en la música, después me metí a fondo en la literatura, después me metí a fondo en la primavera cultural argentina, digamos, en un área periférica de la política, pero era política. De modo que tuve varias vidas y yo no creo estar en deuda. Podía haber dicho, claro, en mi juventud debía aprender a bailar mejor, debía aprender a ser más deportista quizá. Bueno, uno no puede ser todo. Me contaron que sos indulgente con tus hijos. Sí, con mis hijos soy bastante indulgente, quizá porque tuve una madre especialmente severa. Pero una madre severa que me hizo bien, porque era una madre que se alarmó cuando a mí no me gustaba leer y me llevó de la mano o de las orejas a una biblioteca pública que había al lado de casa, y allí comencé yo a leer. Me recomendó a la bibliotecaria, que la recuerdo hasta el día de Tu hoy. hija leía mucho, ¿no? Mi vieja leía mucho y amaba mucho la cultura. Tu padre también. Mi padre también. Y eso me fue transmitido. Quizás yo tuve como la necesidad de cumplir lo que ellos no pudieron lograr. No pudieron lograr. Sí. Pero bueno, fue una madre severa en ese sentido. Pero en lo demás, bueno, fue una madre tal vez sobreprotectora, lo cual no es muy bueno. Y yo por eso soy menos sobreprotector con mis hijos. Dejas eso que la sobreprotección Que no sé, en tu mujer. bueno, me he vuelto un hombre que ama la libertad. Y el que ama la libertad también tiene que respetar la libertad de los demás. Entonces a mis hijos les doy libertad. Vos sabés que en una sociedad que discrimina como la nuestra, ¿no? ¿Tuviste dificultades en tu época de estudiante? Y sí. Cuando chico, yo vivía en Cruz del Eje, Sí. y en esa época, bueno, yo era el rusito. La palabra rusito no tiene ahora la connotación que tenía en aquella época. Claro, no. En aquella era muy discriminatorio. Es como decir el negro, como decir el zaparrastroso, el tipo desagradable. Era muy discriminatorio. Entonces eso yo lo viví. Y durante mucho tiempo como que me afectaba cuando alguien me decía rusito, sentía que me estaba descalificando. ¿Sentías rebeldía interior? ¿Te nacía la rebeldía interior ante eso? Sí, por supuesto. Me nacía una gran rebeldía y también una gran curiosidad de saber por qué me dicen esto y a qué se debe, qué ocurre. Por cierto, por un lado me llevó a aprender muchas cosas. Eso te llevó a meterte en el problema y el problema étnico, el problema problema racial, el problema religioso. Aprendí mucho de las religiones, por ejemplo. Sí. Yo era un chico que a los 15 años ya había leído el Corán, había leído la Biblia entera, y de manera que conocía mucho de religiones y conocía mucho de cuestiones históricas, pero por otro lado eso también estimuló mi sentido de solidaridad con el perseguido, con el discriminado, la solidaridad con los pobres, con los negros, con los morochos, con los lumpen. Soy solidario con ellos, los quiero entender y quiero que se resuelva el problema que tienen. Por un lado, luchando contra quienes discriminan y por otro lado, tratando de que ellos mejoren su nivel social. Allí viene tu visión hoy del problema judeo-palestino. Claro, el problema judeo-palestino, yo ahí reconozco lo que muchos dicen que fue profético, porque el libro fue empezado a escribir antes de la Guerra de los 6 días, antes que hubiera territorios ocupados. Y cuando ni siquiera se hablaba del pueblo palestino, porque era el pueblo árabe. Eran los 6 estados árabes que rodeaban a Israel, que querían destruir a Israel, y luego hacia fines de 1964-65 se empezó a hablar de establecer al pueblo palestino árabe en lo que es actualmente Israel, destruir a Israel. Pero no crear un Estado palestino en Cisjordania y Gaza, que es lo que se quiere ahora. Bueno, en ese momento yo escribí el libro Refugiados, Crónica de un Palestino, donde me colocaba en el lugar del palestino. El libro está escrito en primera persona. Yo soy el palestino, que piensa como un palestino, que sufre como un palestino y discute con interlocutores judíos.
Entonces ahí metí mucho de autobiográfico, porque la historia ocurre en Alemania, un territorio neutral, porque hasta ese tiempo era imposible que dialogaran los árabes con los israelíes. Entonces busqué un territorio neutral que era Alemania, y en Alemania yo estaba estudiando neurocirugía. Claro. Estuve un año en Alemania estudiando neurocirugía, entonces los ámbitos donde yo viví son los ámbitos que se desarrollan en la novela. El hospital, el restaurante. Es quizás esa visión de haber compuesto el personaje palestino es realmente una visión teatral del sí, libro. Claro. Una especie de haber utilizado el método de Stanislavski para digamos, componer el personaje. Correcto. Pero al mismo tiempo el esfuerzo de colocarse en el lugar del otro. Porque yo no soy un palestino. Claro, por eso. Ponerme en el lugar del otro y sentir como el otro. Eso lo aprendí. Empecé a darle otro valor a mis sufrimientos de discriminado, diciendo, bueno, me coloco en el lugar del discriminado, de otro discriminado, claro. A ver cómo se siente, qué padecimientos padece, qué padecimientos sufre. Y bueno, de ahí que pude escribir esa novela, en una época en que todavía no se hablaba de pueblo palestino. Sí, es cierto. Digo, ¿por qué renunciaste al terreno de la neurocirugía? Mira, la neurocirugía es una especialidad muy difícil y que yo la aprendí en Buenos Aires, en Francia y en Alemania. Es una especialidad que obliga, por otra parte, a estar muchas horas encerrado en el quirófano, porque por lo general son operaciones largas. Y yo la ejercí durante 15 años. Ocurría que llegó un momento en que yo me dije, caramba, estoy aquí encerrado en el quirófano, tengo que estar permanentemente actualizado, tengo que leer literatura médica, literatura vinculada con la neurocirugía. ¿Y cuándo voy a escribir mis libros? Porque yo empecé a escribir novelas. Me gustaba la literatura desde chico. Y no ejercí la literatura porque no era una carrera, nadie podía vivir de la literatura en aquella época. Y entonces por eso hice neurocirugía con mucha vocación, me gustaba realmente y la aprendí muy bien, hice la tesis doctoral, cumplí con todos los hitos de... ¿Y cuándo hiciste el clic? Y para 1970 y pico, después del premio Planeta, con la Cruz Invertida, después que escribí Refugiados, dije, yo quiero escribir más, pero con la neurocirugía no puedo. No puedo porque me quita todas las horas. Vos sabés que y ahí decidí cerrarla. Claro, todo libro es una saga, es una epopeya, ¿no? Vos dijiste la Cruz Invertida, la Gesta del Marrano. Digo, ¿cuál de esos libros son los que con el que más te sentís identificado? Es difícil decirlo. Incluso cuando me preguntan cuál consideras que es tu mejor libro, eso no lo puede decir uno porque no existe tal objetividad. Pero te puedo señalar que en cada uno de los momentos que escribí ese libro estaba metido en ese tema y consideraba que ese tema era el más importante de todos. Cuando escribí Refugiado dije, este es el libro más importante de todos. La Cruz Invertida lo mismo, la Gesta del Marrano lo mismo. Ahora Liova, estoy metido en Liova. Entonces me parecía que estoy viviendo la época de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Balzac, en medio de las aventuras y de las novelas de iniciación. Y me parece que es el mejor libro de todos. Pero bueno, eso es algo que con el tiempo se va a ir sedimentando. Vos sabés que en los libros tuyos buscas, al menos me parece a mí, revelar los errores históricos para que no vuelvan a repetirse. Digo, ¿eso es una especie de convicción? ¿Es una especie de advertencia a los culpables? Es una buena observación. Es una buena observación. En general, los seres humanos, ya se ha dicho varias veces, pisamos sobre la misma piedra con la que tropezamos antes. Sí. Los animales aprenden más rápido a no cometer los mismos errores.